Día 134, primero de Samuel 30. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí. David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. Más adelante encontraron en el campo a un hombre desmayado. Estaba así porque en 3 días no había comido ni bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan de higos y 2 panes de pasas. Después de comer, aquel hombre se sintió mejor, así que David le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Al servicio de quién estás? Soy egipcio, contestó aquel hombre. Mi amo es una malecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó aquí. Antes de eso habíamos atacado varios lugares: el territorio de los filisteos, que está al sur, el de Judá y el de Caleb. También quemamos la ciudad de Siclag. David le preguntó: ¿me puedes llevar a donde están los amalecitas? Te llevaré, contestó el egipcio, pero júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo. David se lo juró y el egipcio los condujo hasta ellos. Al llegar, David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento. Estaban celebrando el haberles quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían. Al amanecer, David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalecitas. Solo se salvaron 400 jóvenes que montaron en camellos y lograron escapar. David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto, ni siquiera el objeto más pequeño. Además, David recobró todas las vacas y ovejas, y los que iban guiando al ganado decían: esta es la parte que le toca a David. David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirlos. David les contestó el saludo. Entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David: a esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas, que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Pero David les dijo: no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues les debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se queda a cuidar el equipaje. David estableció esa ley en Israel y desde entonces hasta ahora se ha cumplido. De regreso a Siclag, David tomó una parte de lo que les había quitado a los amalecitas y le envió a los lugares donde habían estado en su gente, es decir, a Betel, a Ramot del desierto del sur, a Jatir, a Aroer, a Sifmot,
a Estemoa y a Racal. David también envió regalos a los que estaban en las ciudades de Jermeel y los Kenitas, y en Ormá, Corazán, Atac y Hebrón, entre otras. Junto con los regalos, les envió este mensaje: este es un regalo para ustedes de lo que les quité a los enemigos de Dios. Primero de Samuel 31. Los filisteos lucharon contra los israelitas y los hicieron huir. A muchos de ellos los mataron en el cerro de Gilboa, y a Saúl y a sus hijos los persiguieron hasta matarlos. Así murieron Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Luego concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl, y los arqueros filisteos lograron herirlo de muerte. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame. Hazlo tú antes de que vengan esos extranjeros idólatras. De lo contrario, se burlarán de mí y me rematarán. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos los hombres murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, también ellos huyeron y abandonaron sus ciudades, lo mismo que la gente que vivía más allá del río Jordán. Entonces llegaron los filisteos y ocuparon esas ciudades. Al otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus 3 hijos. Entonces a Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura y enviaron mensajeros a su país para que dieran la noticia en los templos de sus dioses y entre todos los filisteos. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de la diosa Astarte, y a Saúl y a sus 3 hijos los colgaron de la muralla de Bet-San. Los israelitas que vivían en Jabes de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes viajó toda la noche y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Luego los llevaron a Jabes y allí los quemaron. Después de levantar sus huesos y enterrarlos bajo un árbol, ayunaron 7 días en señal de luto. Salmos 130. Dios mío, yo te llamo porque estoy muy angustiado. Escúchame, Dios mío, presta oído a mis gritos que te piden compasión. Si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. En Dios he puesto mi esperanza. Con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Con ansias espero a Dios, con más ansias lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana, y tú, Israel, esperas la llegada de Dios, porque Él nos ama y nos da plena libertad. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Romanos 16. Tengo muchas cosas buenas que decir acerca de Febe, quien es líder en la iglesia de Puerto Cencreas y ha entregado su vida al servicio del Señor Jesucristo. Recíbanla bien, como debe recibirse a todos los que pertenecen a la gran familia de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Les mando saludos a Priscila y a Aquila, que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo. Por ayudarme, pusieron en peligro sus vidas, así que les estoy muy agradecido, como lo están las iglesias de los cristianos no judíos. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto, que en la provincia de Asia fue el primero en aceptar a Cristo como su Salvador. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que subieron en la cárcel conmigo.
Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, quien gracias a nuestro Señor Jesucristo es un querido amigo mío. Saluden a Urbano, que es un compañero de trabajo en el servicio a Cristo, y también a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo. Saluden también a los de la familia de Aristóbulo, también a Herodión, judío como yo, y a los de la familia de Narciso, que confía mucho en Dios. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan para Dios. Saluden a mi querida amiga Pérside, que también ha trabajado mucho para Dios. Les mando saludos a Rufo, que es un distinguido servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como a un hijo. Saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas y a Hermas, y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense entre ustedes con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían sus saludos. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son mentirosos y engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús nuestro Señor siga mostrándoles su amor. Les envía saludos Timoteo, que trabaja conmigo. También les envían saludos Lucio, Jasón y Sosipatro, que son judíos como yo. Los saluda Gallo, quien me ha recibido en su casa, donde también se reúne la iglesia. También los saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. También yo les envío saludos en el amor de Cristo. Me llamo Tercio y Pablo me dictó esta carta. Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. Ahora conocemos ese plan por medio de los que recibieron los profetas. Además, Dios, que vive para siempre, así lo ordenó para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Y ahora, por medio de Jesucristo, alabemos por siempre al único y sabio Dios. Amén. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.